Jesucristo dijo a sus discípulos una parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 eran necias y 5 eran sensatas. Las necias tomaron las lámparas, dejaron el aceite, en cambio las sensatas llevaron alcuzas con aceite para las lámparas. El esposo tardaba, entró el sueño y se durmieron. A medianoche se escuchó una voz: llega el esposo, salgan a recibirlo. Se despertaron aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y compren. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Los sensatos se dejan guiar por la sabiduría de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 12 de noviembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un hombre que intentó arreglar el problema entre los ritos oriental y occidental en la Iglesia Católica. Un problema que viene desde bastante antiguo en cuanto a la liturgia, al rito, a las leyes, sacramentos, organización. Y aparece este hombre muy genial y muy inteligente que se llama San Josafat de Lituania. Y San Josafat de Lituania es un mártir de la cristiandad. Fue un obispo greco-católico ruteno del siglo XVII y es considerado el patrono de la vuelta de la unidad entre cristianos ortodoxos y católicos, que se dividieron, sí, por un cisma histórico, que es un cisma que ocurrió, que dividió el rito, la expresión. Allí tenemos a este santo y hoy se nos presenta para hablar de esa liturgia bizantina o griega, que es llamada también divina liturgia, porque tiene una gran belleza, participan también los iconos, la música, los ornamentos sagrados, la propia arquitectura, es decir, todo está dentro de la liturgia. Procede de la liturgia que se celebraba en Antioquía, llamada de Santiago, y que fue reformada por San Basilio y San Juan Crisóstomo. Estaba corriendo el siglo IV de la historia de la Iglesia Católica y aparecen esas diferencias. En el rito latino es el calendario festivo, el juliano, que va de 14 días por detrás del gregoriano occidental. Ahí tenemos como una iglesia católica albanesa, bielorrusa, una iglesia católica búlgara, una iglesia greco-católica es yugoslava, o una iglesia católica greco-húngara, o una iglesia bizantina eslava. Hay una riqueza amplísima en lugar de haber como odio, persecución, que era lo que existía en un primer momento, como que nosotros tenemos la razón y peleamos por el primado de Pedro y los otros que no peleamos por eso. Entonces se viene la unidad. Ahí está nuestro santo colaborando con la historia, San Josafat de Lituania. Los sensatos se dejan guiar por la sabiduría de Dios. Ese es como el tema para este domingo, poder pensar qué es una persona sensata.
Una vez que se define qué es un sensato, inmediatamente se sale de la duda y se comienza a vivir de una manera mejor. Comenzamos a vivir de una manera mejor, a solucionar los problemas de una manera más práctica, a evitar conflictos en nuestras vidas utilizando solo esa palabra, sensato. La palabra sensato, entonces en la Biblia, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, aparece una parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Y cuenta la Biblia que las sensatas son las personas precavidas, prudentes, diligentes. Podríamos resumirla con una palabra en español. Una persona sensata es una persona muy diligente. Y una persona insensata o necia es una persona negligente. Serían las dos palabras. Es el dos modelo como enseña Jesucristo el reino de Dios. El reino de Dios se puede parecer a personas sensatas, diligentes o a personas insensatas, necias, negligentes. Y cuando ya llega el momento final, no están preparadas, tienen que irse a la tienda a conseguir aceite y mientras se fueron a la tienda, llegó el esposo, se abrieron las puertas del reino de los cielos, entraron los que entraron y se quedaron por fuera las negligentes. Una buena actitud para esperar la llegada de Dios se llama la vigilancia. Estar vigilantes y estar atentos a lo largo de toda la vida, porque no sabemos cuándo nos llega la hora de la muerte. Y como no sabemos el día ni la hora, entonces aplicamos la parábola de las vírgenes sensatas. Mantenemos todo el día, mantenemos en gracia de Dios, mantenemos en un momento de estar en paz con Dios y con los demás, mantenemos en limpieza de corazón, estar atento a lo que va a suceder, estar vigilante, ser precavido, tener lo necesario, gozar del tiempo necesario, son las recomendaciones para una persona sensata, para aprender a valorar la importancia de la sensatez en la vida cristiana. Hay una cita que me gusta mucho que es la Proverbios. En el capítulo 19 del libro de los Proverbios en la Biblia dice, hablando de las personas que quieran ser sensatas, la Sagrada Biblia enseña que las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto y saben defenderse ante las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos. Entonces así hay que mantener a lo largo de la vida. Qué bueno que no le toque las carreras que les ha tocado a muchas personas, corra para todas partes, se está muriendo la persona, llamen un sacerdote, pero ¿cuánto hace que lleva así? No, lleva meses, años, y como no habíamos visto que eso fuera necesario. Yo recuerdo alguna vez que fui a ver a una persona enfermita y ya estaba muy grave, y cuando llegué, la señora me dijo, no le ponga nada, padrecito, porque es que él no está para morirse. Le dije, ¿cómo así que para morirse? Yo entiendo que los sacramentos son para los vivos. Le dije, el sacramento de la unción, estar sensatos, estar diligentes. Muchos no les gusta los sensatos, los diligentes, o dejan para el final, o dejan pasar el tiempo, no están en gracia de Dios. La persona que no es sensata, que es necia, es aquella persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Es decir, sé que eso es bueno, pero no lo hago. San Pablo decía, mire, yo sé que eso es bueno, que eso hay que hacerlo, pero no sé lo que me pasa, ¿por qué no lo hago? La persona sensata se distingue por la cordura, la prudencia, el buen juicio, sabe escuchar. Oigan, un ejercicio para ser un buen sensato, lento para hablar y lento para enojarse.
Vamos a repetir ese ejercicio. Lento para hablar, lento para enojarse. Santiago capítulo 1 recomienda eso para ser una buena persona sensata. Entonces el reino de los cielos será de aquellas personas que sean prudentes y que sean sensatas, y la solución se llama buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es radiante e indefectible. La sabiduría convierte al sensato en una persona moderada, precavida, con buen juicio, razonable y reflexiva. Oigan todas las ganancias que tiene una persona que aprende a ser sensato. El Papa Francisco explica: el insensato no escucha la palabra, se convierte en esclavo. Existen 3 modalidades de insensatos. Vamos a escucharla y terminamos la reflexión. Existen 3 modos de personas insensatas, según el Papa Francisco. El primero, los doctores de la ley, que eran hipócritas y sepulcros blanqueados. Entonces ahí tenemos un primer insensato. Es una persona que le gusta mucho la doble personalidad, la hipocresía. Otro grupo, dice el Papa, las personas que cambian la gloria de Dios por los ídolos. Y un tercer grupo que dice el Papa, los que se dejan corromper por las ideologías. 3 grupos de personas insensatas: las personas hipócritas, las personas que cambian a Dios por un ídolo y las personas que se dejan corromper por una ideología que aparece en la historia y creen que esa ideología es más importante que el mismo Dios, que el mismo Yahvé, que el mismo Jesús de Nazaret. Hemos tenido una buena lección hoy domingo. Los sensatos, hemos aprendido mucho de esa palabra, se dejan guiar, pero por la sabiduría de Dios. Aprendamos a ser sensatos, personas diligentes en nuestra manera de ser, de actuar y de tomar decisiones. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.